Si piensas que nada vale y a la izquierda ves un cero, seré nada, ser, ser. Traía un silbato que le había puesto 11 centenarios. En ese tren vino una vez Cantinflas. Vino Cantinflas en ese tren. Y haga de cuenta que iba a venir el candidato para presidente. ¡Vámonos! En el 1800 del año 82 corrieron los tranvías de Lerdo hasta Torreón. En el 1800 del año 82 corrieron los tranvías de Lerdo hasta Torreón. Arirú, Samarey, Purime, Puripay, palabras misteriosas revueltas con los ray. Arirú, Samarey, Purime, Puripay, palabras misteriosas revueltas con los ray. Todos allá en Torreón sabían hablar inglés. Tú les hablas español y te responden yes. Todos allá en Torreón sabían hablar inglés. Tú les hablas español y te responden. Este es un adiós a la máquina de vapor. Hoy la caldera está apagada. El vapor no circula por el interior de la máquina como sangre caliente. La campana está muda y el silbato pleno de nostalgia y belleza no resuena más por valles o ciudades. El humo y el vapor que desprendiera con el rítmico sonido inconfundible no mancha más el azul purísimo de los paisajes. Las queridas máquinas de vapor se han ido para siempre, pero no les diremos adiós sin que quede un testimonio asombrado de cariño y de homenajes y recuerdos. También queremos manifestar nuestra afectuosa admiración y nuestro respeto más sincero para quienes durante muchos años condujeron orgullosos estas máquinas, dejando su vida al servicio de los ferrocarriles. A los rieleros que marcharon al viaje sin regreso, a los jubilados que viven recordando, sin poder olvidar, la época en que eran amos y señores de los trenes. Este disco es un disco del recuerdo y va dirigido a quienes vivieron esa época, a los jóvenes que llevan en el corazón una fibra romántica que los induce a comprender un pasado pleno de espiritualidad. Que sea para todos un manjar nostálgico y el conmovido adiós a la inolvidable y querida máquina de vapor. Estas máquinas fueron diseñadas para correr a través del río Hudson en Nueva York, porque la motriz que verán ustedes, que es muy alta, fue diseñada para desarrollar velocidades, mas no eran para carga. Como en ese ferrocarril tenía su vía recta, eran vías rectas, se utilizaba precisamente la velocidad de las máquinas estas. Estas máquinas se denominaban NR1, de un peso de 211 toneladas. Su fuerza de estas máquinas era el calor. El calor producía vapor que se iba por medio de unos tubos secos hasta la parte de adelante, o sea, el domo. En ese domo bajaba por dentro de la caja de fuego, que es esa blanca que está ahí, a los cilindros, a ambas partes. Ahí se componía de cada lado de 4 puertos que se llamaban de admisión y escape. Ese vapor iba a parar justamente a los vástagos, que son los vástagos de abajo. Esos se movían a través del vapor que les mandaba desde el tubo seco a través de las válvulas de admisión y escape para mover la flecha principal, que es esa, y mover las otras y comenzar a girar las motrices. Estas motrices alcanzaban una distancia de 6 metros 23 centímetros
en todo su recorrido. Estas máquinas se denominaban, de acuerdo con la lectura del locomotora moderno, por su número de ruedas. Digamos que el número de carretillas de guía, que son los de adelante, eran 4, se denominaba 4, 6, 4, que son las de arrastre. Este era un sostén para la caja de fuego que está presente, porque es demasiado pesada, y ahí se sentaba la caja de fuego. Sin menospreciar, porque todo el peso de estas máquinas está arriba, por la caldera. Entonces, por eso eran, pues, determinados límites de velocidad para que no fuera a volcarse la máquina, por el peso que llevaban arriba en las curvas. Izquierdo era el fogonero. Todas esas válvulas están dirigidas para que fueran manejadas por el fogonero. Ahí tiene una válvula del calentador, soplador, atomizador, todo sabes que él manejaba y con eso producía el fuego que la caja del fogón. Ese nivel le iba indicando cuánto era de agua, cuánto debía manejarse y toda esa cosa, porque si el agua se acababa, esto hacía explosión. Eso era una bomba. Entonces tenía que tener agua siempre. Del lado derecho, que es el que estoy aquí, tenía otro cristal de agua para que el maquinista fuera también viendo el nivel de agua que llevaba. Atrás del nivel del cristal hay unas válvulas que se llaman válvulas de seguridad. Esas válvulas de seguridad, la válvula de abajo estaba a 4 pulgadas del cielo de la caldera. Esa cuando ya no tenía agua la válvula de abajo, ya indicaba mucho peligro, había que apagar la caja de fuego. Porque de no ser así se sobrecalentaba y hacía explosión. Entonces todas esas cosas eran el cuidado que tenía. Ahora, de esa tiene una escurridera. Esta es una válvula, se llamaba el regulador. Al abrir esta válvula se pasaba el vapor que vamos abriendo paulatinamente para mandarlo a través de los cilindros que ya les dije. Eso aquí se iba regulando. Esta era la palanca de cambio de marcha. Esta, al mover la palanca hacia adelante, la máquina iba a correr hacia adelante. Cuando se movía iba a cambiar hacia atrás. Esta válvula era para controlar el aire del freno de los trenes, de todos los carros, a través de estas válvulas alimentadoras se llamaban estas. Esta era la válvula independiente, se llamaba así porque era para picar la máquina, exclusivamente para la máquina. Pero el freno cuando se aplicaba podía también aplicar la máquina, por eso era para aflojarlo en caso necesario que no se fuera a arrastrar las motrices. Ese era a grandes rasgos el funcionamiento de estas máquinas. Aquí tenemos un manómetro, que era el manómetro que estaba marcando todo el vapor que iba yendo a los cilindros. El manómetro de abajo manejaba el aire que mataba y el manómetro chico era el aire que manejaba los cilindros del freno de la máquina. Eso era lo que estaba en el manejo de estas máquinas. Eso, el regulador, la palanca de cambio, todo eso era importante. Esta era una válvula check que servía para mandar el agua y el drenaje. Esta era una escurridera donde salía el agua. La seguridad de estas máquinas era precisamente de esas válvulas, por eso se llamaban de seguridad. Iba que tenía que probándolas, si tenía duda el maquinista del fogonero había que abrir las válvulas. Si salía agua, no había problema. Malo cuando ya no salía el agua, quiere decir que ya el agua se había bajado. Y el cristal estaba indicando la cantidad de agua que llevaba. El agua estaba pasando a través del tanque, que es el tanque de abastecimiento. Tanto el combustible como el agua van manejados por aquel lado. Pasan a través de tubería por abajo de la tarima de las máquinas. Es como se alimentaban estas máquinas. Entonces, su fuerza de estas máquinas, digamos, era el calor.
Por supuesto el vapor. A grandes rasgos era el funcionamiento de estas máquinas. Unas optaron por construir la vía angosta, consistente en un escantillón de 914 milímetros de ancho de vía. Otras compañías optaron por el ancho que conocemos hoy, 1435 milímetros. Pero existió demasiado problema al enviarse carga de distintos anchos sobre distintos anchos de vía. Entonces conocimos nosotros muchas estaciones donde había 3 vías para permitir el paso tanto de vía angosta como de vía ancha. Ese problema se cargó en México durante muchísimos años y México inició el escantillón único de vía ancha, tratando de eliminar todo el equipo de vía angosta. Por eso conocimos muchos rieles, muchas estaciones de vía angosta con equipo todavía que databa de muchos años, porque se fue desechando la vía angosta. Fueron muchos años, muchas administraciones políticas las que enfrentaron el problema y lo fueron resolviendo, partiendo desde Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel Alemán. Todos ellos fueron corrigiendo todos esos defectos hasta normalizar el ancho de la vía. Oigan y oigan y oigan, oigan qué silbidos da, oigan y oigan. Porque yo trabajé, entre otras cosas, con maquinistas muy antiguos, maquinistas que supuestamente ellos decían que eran del 18, del 20, del 19, del 14. Se graduaron de maquinistas, les voy a decir sus nombres. Mire, por ejemplo, aquí está el señor Alberto Acosta, Antonio Reina Simón, el señor Higinio Araujo, Salvador Rangel, Manuel Rodríguez, J. Concepción Rodríguez Belmares y Miguel Rentería. Este señor don Carlos Pérez ya era maquinista. El señor don Pancho Escoto era el director de la escuela técnica. Pues muy bonita esa escuela, estaba a un lado de los tanques Cuates, donde existe actualmente un tanque. Ahí pegada a la barda del ferrocarril, frente a la estación estaba esa escuela, muy bonita. Ahí se requisitaban de conductores, de garroteros, de fogoneros, de maquinistas, ¿verdad? Y aquí estaba otro maquinista que fue tío mío, don Jesús López López. Este señor es Rosendo Torres, el fogonero que se mató con mi padre, Rosendo Torres Matancillas. Pues hay bastante gente que iba de la época. Todos estos son maestros mecánicos. Yo trabajé con los maquinistas Santiago Castillo Vadillo, con Miguel Hernández Negrete, con Ramón Palado, con Rafael Díaz de León, con Ramón Barajas, con Miguel Padilla, con Catarino Hernández, Pablo Ruiz, Pablo Pérez. Bueno, esos maquinistas eran de los que yo conocí muy antiguos. Eran señores muy grandes,
porque eran muy maquinistas, muy conocedores. En ese tiempo los maquinistas tenían que, el fonógrafo tenía que llevarle un lavamanos para que se lavara las manos, porque no era una cosa muy delicada. No se permitía nada, ninguna broma con los maquinistas, no así después allá con nosotros. Nosotros ya convivíamos con los fogoneros y gastaron hasta bromas con ellos. Pero nosotros tocó ahora sí que la peor parte, y a mí todavía me tocó ya, pues ya digamos avanzada, porque anteriormente todavía hubo con más disciplinas y más drásticas las cosas. Don Esteban Mena, incluso por ahí en una revista, buscándole, salió en una revista americana, está la foto de él. Don Esteban Mena, un buen señor, muy buen maquinista. Que antiguamente en los silbatos de bronce se les ponían centenarios. Sí. Al fundirlos, fundían el bronce y le revolvían centenarios, según lo que quisiera su maquinista. Cada uno tenía su silbato. El sonido se definía de acuerdo a tal. Entonces, si usted le ponía más oro, el vapor da mejor sonido. Estando igual en la fundición de bronce, haciendo el silbato, llegó el maquinista, ¿verdad? Y pues echando ahí la botanita, y porque era, vamos a... todo un ritual, vamos, ¿verdad? De estar viendo ahí el perol. Entonces dicen que, digo, bueno, pues ándale para que te suene bonito, ¿verdad? Que sacó así, pues medio tristón, 2 centenarios y los echó ahí al perolito, ¿verdad? Para hacer. Y bueno, y si le pongo más, dijo, pues mientras más le pongas, más te luce. Pues, entonces que se quitó el cinto. Y de esos cintos que traían por dentro cierre, ¿verdad? Sacó 8 centenarios todavía más. Había un maquinista que era muy cuidadoso con su máquina, ese de los viejos, Ventura Salazar Macías. Ese sí traía toda su máquina. Traía un silbato que le había puesto 11 centenarios. Sonaba precioso el silbato aquel. Al oír el silbato se definía no nomás el maquinista, su máquina. Por ejemplo, al decir nombres se diría el señor José Munguía Cárdenas, Jesús López López, Antonio Simón Rocha, Cornelio Cerecero Terán, Ernesto Bravo, que es el que está en las centurias, que pica, ese es. Y varios más, Lorenzo de Lira, desde luego de acuerdo a la posición. Los demás traían de fierro dulce, corriente. Al llegar lo quitaban porque se podía perder y ponían el de fierro. Si se iba para México la máquina corriendo al sur, con más ganas. Los capitalinos se lo volaban.
es el maquinista que le dicen el elegante compadre de este señor, que fue uno de los del movimiento ferrocarrilero, Pedro López Sánchez. Ese personaje, la palabra lo dice, porque vestía elegantemente, era su palabra. Y todo lo que le comunicaba a usted, le decía elegante. El elegante era porque vestía de bombín, zapato de charol y bastón y todo eso. Ahí traía una caja para meter su bombín cuando llegaba, se ponía guantes y todas esas cosas. Y era, por eso le decían que era el elegante. Pero en el hecho de los maquinistas, no era tan bueno como eran los que les acabo de mencionar. Porque esos maquinistas, con el puro oído de una fuga, sabían a cuánto caro estaba la fuga. Esta foto, pues eran oficiales de la empresa, pero aquí está el señor don Cornelio Cerecero, que bueno, pues todo el mundo lo conoce como el elegante, que fue un gran maquinista, no lo dudo. Y a mí me acuerdo, yo era pequeño cuando elegantemente caballero Güerito Rangel me decía, ¿verdad? Me hace el favor de hacerme tal o cual cosa, pero lo principal era eso. Y como le hacía al poeta, hizo una especie de verso que decía, porque se llamaba Cornelio Cerecero Terán. Entonces él dijo, si piensas que nada valgo y a la izquierda ves un cero, seré nada, seré cero. Este es con su familia, su señora y su hija. Oigan y oigan y oigan, oigan qué silbidos da. Oigan y oigan y oigan. En México había sus tripulaciones desde maquinistas, conductores y fogoneros, y su recorrido era de México a Irapuato. Ahí terminaba la función de la tripulación que venía de México a Irapuato. De Irapuato la tomaba otra tripulación, desde maquinistas, conductores, garroteros, para directamente de Irapuato a Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes posteriormente se tomaba otra máquina y esa máquina hacía el recorrido directamente con su conductor, garrotero y toda la tripulación hasta Felipe Pescador. Cuando había un tren con demasiado tonelaje, de acuerdo con el reporte que hacía el conductor hacia el despachador, entonces se pedía una ayudadora. En Zacatecas hubo máquinas ayudadoras en las cuales tuve la oportunidad de estar de similar de locomotoras. En Zacatecas, allí se mantenían 2 o 3 máquinas constantemente, estar con la presión y todo, para que cuando avisaba el despachador le decía que mandara una ayudadora aquí a Adames. Llegaba a Adames y de Adames la remolcaba hasta pasando allá al Grillo, de aquel lado de Zacatecas, y de ahí se regresaba. Igualmente de aquí cuando llegaba había aquí también ayudadoras y las mandaban a Lagos de Moreno. En Lagos de Moreno también había máquinas ayudadoras y esas máquinas ayudadoras venían hasta aquí a Aguascalientes y de aquí ya se formaba otro tren para salir hasta Felipe Pescador. Usted subía al tren y ya subía limpio. Y en el camino el laciador, usted le veía que iba saque basura, y luego trapeaba y ¿no? Qué bonito, los carros bien arreglados, bien sacudidos, bien limpios de tierra, los asientos bien limpios. Después todo eso se acabó. La desatención, fue todo. Entonces el ferrocarril empezó a decaer.
Y aún así siempre los ferrocarriles de pasajeros siempre estuvieron llenos de sus capacidades, porque era muy barato. Ya empezaron a trabajar los autobuses, ya invadieron las carreteras, por ejemplo, la carretera panamericana, ya había autobuses de México aquí a Aguascalientes, a Zacatecas, y ahí fueron caminando. Y aún así todavía se subía mucha gente porque era más barato el ferrocarril que el autobús. Yo del primer tren que me acuerdo que pasaba para México, de México, el el número 7, aquí llegaba a la 1:55 y salía a las 2:25. A las 2:25. Y que venía de Ciudad Juárez, el número 8, llegaba aquí a los 21:45 y salía a las 10:10 para México. Entonces, aquí se encontraba que siempre había un tren que se llamaba el número 13, que venía de México hasta Chihuahua, de México a Chihuahua. Ese se llamaba el número 13. Aquí siempre se encontraba ese tren, salía en la mañana de México, llegaba aquí a los 22:10, aquí llegaba. En ese tren vino una vez Cantinflas, en ese tren. Y haga de cuenta que iba a venir el candidato para presidente, estaba así en la estación, así. Entonces Cantinflas llegó primero en el tren, y venía el otro tren acá, el número 7, y la gente nos fuimos sobre, pues yo chamaco, pero todavía chiquillo. Y arriba Cantinflas, y arriba Cantinflas. Haga de cuenta que era un candidato, era una cosa, un tumulto así, un tumulto. Y arriba Cantinflas, y arriba Cantinflas. Y entonces los policías tratando de hacer la gente, porque el otro tren ya venía, el número 8 ya venía, ¿verdad? Y con la clink, así hasta silbato, y la gente se recorrió. Y el pobre policía fue el que le llevó, lo atropelló el tren. Fíjese nomás, cuando vino Cantinflas, ahí se cometió un desgracia. Pero aún así, ahí se quedó el tirado ahí, bueno, y fuimos a seguir a Cantinflas, ahí vamos por toda la avenida Madero y arriba Cantinflas.